Hola, buen día. Mi nombre es Lorena Córdoba Mi nombre es Jorgelina Anselmi. y somos estudiantes de la Tecnicatura Universitaria de Intérprete de Lengua de Señas Argentinas, Español. En el marco de la Cátedra de Metodología del Aprendizaje hicimos un escrito académico que se titula de la siguiente manera: ¿Es posible para una persona sorda leer y escribir de la forma bilingüe? Para comenzar, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Es posible para una persona sorda leer y escribir de forma bilingüe? Para responder esta pregunta nos planteamos como instancia previa conocer la estadística sobre qué personas de la comunidad sorda están escolarizados. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 360 millones de personas con sordera. Aproximadamente el 9% de esta población está en América Latina, lo que equivale a casi 36 millones de personas, de las cuales 4.608 asisten a una institución educativa, es decir, se encuentran escolarizadas. En base a este recorrido, nos planteamos otras interrogantes. ¿Puede una persona sorda leer? ¿Puede una persona sorda escribir? ¿Qué es ser bilingüe? ¿Una persona sorda puede ser bilingüe? Es muy importante que el niño sordo tenga acceso a la lengua escrita para que pueda desarrollar la relación palabra-significado. Para dar respuesta a nuestros interrogantes, nos posicionamos en los siguientes autores. En el libro Los enfoques bilingües en la educación de sordos, sus implicancias para la enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita, de las autoras María Rosa Lisi, Cristina Sbarton y Maribel González. Las mismas dan cuenta sobre la educación de la lengua de señas como lengua nativa, pero también sobre la evolución de la lengua escrita como una lengua meta. Educación bilingüe de los sordos, consideraciones acerca de la escritura, procesamiento del conocimiento y rol docente, de los autores Larrinaga Juan Andrés y Peluso Leonardo, quienes desde su perspectiva nos brindan información sobre la metodología de enseñanza de lengua que suponga la transmisión de un sistema de conceptos científicos y de estrategias lectoescriturales. En el siguiente libro, las consideraciones psicosociolingüísticas de la comunidad sorda, del autor Leonardo Peluso Crespi, quien dentro de sus líneas nos plantea que la lengua de señas no cuenta con el nivel fonológico, sino que cada seña está compuesta por parámetros y resulta engorroso transcribir cada parámetro a la hora de escribir cada seña. Los sordos, su lengua y su textualidad diferida, del autor Leonardo Peluso Crespi, quien nos propone la mirada de la escritura desde las leyes ortográficas, su grafema y su materialización. Cuando nos interrogamos con respecto a ¿puede leer una persona sorda?, retomamos a la autora María Rosa Lisi y a sus colegas. Logramos llegar a una siguiente concepción. Las actividades de lectura que involucran el trabajo con distintos tipos de textos, los que pueden ser leídos de forma individual, en pequeños grupos de 2 o 3 alumnos o de manera colectiva con el docente. Cuando se lee un texto utilizando lengua de señas, no se debe realizar una lectura palabra por palabra, ya que eso conlleva a una alteración de la manera en que se expresan las ideas en esta lengua. Así también, para que la lectura en señas sea fluida, es necesario considerar unidades de sentido completas, como las oraciones, para primero comprender el significado del texto y luego expresarlo en lengua de señas. Juan Andrés Larrinaga y Leonardo Peluso nos brindan respuesta a nuestra interrogante sobre ¿puede escribir una persona sorda? La lengua de señas no tiene escritura, por lo que ésta funciona como la oralidad y el español como la escritura. De esta forma, pensamos que estos docentes, para sortear este hiato, deben incorporar una metodología de enseñanza de español escrito diferente a la tradicional usada a través del discurso pedagógico del formato clase. Esto supondría la incorporación de metodologías utilizadas en las clases de comprensión lectora en segundas lenguas, o también de las utilizadas en las clases de lengua materna. Con esto nos referimos a la necesidad imperiosa que tiene la lengua de señas de modificar tantos aspectos de su estructura como de su estatus.
Existen cuestiones cognitivas y de aprendizajes en la educación de los sordos que requieren de otros abordajes que escapan al plano más estrictamente lingüístico. Es probable que la primera herramienta que se haya aplicado sobre las lenguas orales sea la escritura. La misma está compuesta por un sistema de grafemas, leyes ortográficas para su comprensión y un soporte físico para su materialización. Leonardo Peluso agrega: en los textos escritos por sordos se pueden observar errores. Estas marcas no tienen nada que ver con una patología a nivel de la escritura, sino que responden a que la escritura para los sordos implica el dominio de una segunda lengua. La noción de bilingüe está asociada a un manejo perfecto de dos lenguas que puede ser utilizada por el individuo en forma indistinta. Es decir, que se pueden expresar sin problemas en ambos idiomas. En nuestro país se reconoce la lengua de señas argentinas como la primera lengua de la población sorda y el español como su segunda lengua, para posibilitar el acceso al conocimiento y la interacción con la comunidad oyente mayoritaria. La educación bilingüe no implica solo tener el acceso a una segunda lengua, implica una redefinición de una concepción ontológica y una epistemológica de la sordera, que conlleva a cambios profundos en la manera de concebir a la persona sorda en las diferentes instancias de la comunidad. A modo de conclusión podemos agregar: luego de haber expuesto y trabajado todo el material respecto al tema planteado, podemos concluir que las personas sordas pueden interiorizarse en la escritura y lectura. Aprender a leer no puede ser lo mismo para los niños sordos que para los niños oyentes. El método utilizado tiene que ser diferente, pero igualmente eficaz. Como planteamos anteriormente, la persona sorda no aprende del mismo modo que una persona oyente. Se requiere de ciertos métodos y tácticas que sus educadores deben tener en cuenta al momento de la enseñanza. A nosotras, como futuras intérpretes, nos interesa que la persona sorda sepa leer y escribir, ya que en cierto modo facilita la comprensión al momento de comunicarnos. Una persona sorda que sabe leer y escribir tiene más facilidad para comunicarse dentro del ámbito oyente y es facilitador entre la comunicación de ambas lenguas, así también como la facilidad de comprender dentro del aula y en el transcurso de la clase. Los procesos de aprendizaje que podemos dar cuenta fueron las diferentes estrategias utilizadas en el escrito, como por ejemplo la biografía consultada de las cátedras sociolingüística y metodología del aprendizaje. También investigamos en la web distintos PDFs de las universidades de Perú y de Uruguay. Consultamos el diccionario de la RAE y el Google académico. Esta investigación surge a medida que fuimos siendo partícipes de las distintas clases del cuatrimestre y despertaron en nosotras un gran interés con respecto al tema. Los procesos de metacognición que se presentaron en este escrito académico se consideran como fortalezas y debilidades. Como fortaleza, tenemos en cuenta la dedicación de la investigación, los comentarios de retroalimentación por parte del equipo docente en nuestros trabajos entregados, la consulta de distintos canales de información y la colaboración indispensable por parte de los integrantes del grupo. Y nuestras debilidades fueron no conocer en profundidad el tema elegido para esta investigación y la dificultad para poder sintetizar toda la información y poder darle un cuerpo a nuestro escrito académico. Esperamos que le haya interesado nuestro escrito académico y para cerrar le dejamos un interrogante para que sigan investigando con respecto al tema planteado. ¿Cuáles creen ustedes que es la forma más eficaz para la accesibilidad de la educación en los niños sordos? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto.